Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mara y el día de hoy les voy a hablar del desarrollo embrionario. Para poderles hablar del desarrollo embrionario voy a ocupar dos libros. El primero es la embriología de Kate L. Moore y el segundo es la embriología de Lachman. Ahora sí que no lo digo yo, lo dice la ciencia. Para esto es importante que recordemos un poco de nuestras clases de biología, en donde vamos a recordar que las células germinales primarias para que se origine un ser humano es un ovocito o óvulo y un espermatozoide. Una vez que obtenemos la unión de estas células podemos tener la formación de un ser humano. Pero, aunque se oye muy bonito, la verdad es que para este proceso se llevan distintas cosas para que se genere esa fecundación. Y una de las cosas que se genera en esta fecundación es que una vez que entra el espermatozoide al óvulo, se genera una configuración genética entre el material genético de la madre y el material genético del padre. Hoy les hacía una pregunta muy curiosa en las historias, que era, ¿sabes qué es genotipo y sabes qué es fenotipo? El genotipo es la configuración genética que cada ser humano tenemos, y dentro de esta configuración genética viene la configuración para ser hombre y para ser mujer. Como sabemos, nosotros estamos conformados por 23 pares de cromosomas, y en el último par es en el que se genera la definición de nuestro sexo. Si eres XX, eres mujer. Si eres XY, eres hombre. Y eso es algo que no se puede cambiar, pero tampoco lo puedo ver. La única manera que tengo como para ver el genotipo es tomar una muestra de ADN y solicitar un cariotipo. En el cariotipo lo que hacen es, alguien acomoda los cromosomas a través de una técnica que le llaman de Fish, y de esa manera puedo saber si es una configuración masculina o femenina a través del último cromosoma. El fenotipo es lo que yo veo de la persona por fuera. Es decir, yo sé que es un hombre o una mujer acorde a lo que veo. Es decir, si veo que tiene las manos más pequeñas y más finas, que su cara es lampiña, que no tiene barba, que su estructura tiende a ser un poquito menos tosca, sé que es una mujer. Sin embargo, si yo veo que tiene barba, que sus manos son más grandes, son más musculosas, tiene rasgos un poco más toscos, más gruesos, sé que es un hombre. Ahora, si bien actualmente hay quienes intentan cambiar el fenotipo, la realidad es que vienes configurado desde el genotipo. Vienes configurado desde esa fecundación en la que eres hombre o mujer. Puedes querer cambiar el fenotipo, pero jamás vas a poder cambiar tu genotipo. Ahora, una vez que toqué este punto, que lo voy a retomar un poco más adelante, pero para poder hablarles, y era un poco a lo que me refería en el episodio de esta semana, para poder hablar de lo anormal o de lo fisiopatológico, necesito hablar de lo que es fisiológico. Una vez que se genera esta unión entre ambas células femeninas y masculinas, vamos a tener la formación de un huevo o cigoto. Este huevo o cigoto normalmente es fecundado en la parte media de la trompa uterina, o trompa de falopio, y va a comenzar un viaje hacia la cavidad uterina. En este viaje va a comenzar a tener una serie de divisiones, es decir, va a empezar a dividirse en 2, en 4, en 6, en 8 y así sucesivamente hasta que recibe el nombre de mórula. ¿Por qué mórula? Porque literalmente tiene la forma de una morita. Ahora, esta mórula, tiene que implantarse o pegarse en la cavidad uterina. Para esto va a comenzar a erosionar la pared uterina. No es como que llega y como una calcomanía se pega, no, sino que comienza a raspar, a abrir un poquito la pared para de esa manera poder insertarse. Y es lo que nosotros conocemos como primera y segunda oleada del trofoblasto. Ahora, una vez que se generan estas oleadas y ya se encuentra implantado, se encuentra pegado, se va a seguir esta división. En esta división, en este momento, ya no le llamamos mórula, se le llama blastocito. A este blastocito se va a dividir en dos, se va a dividir en sincitio trofoblasto y trofoblasto. El sincitio trofoblasto me va a dar lo que es el origen a la bolsa amniótica, me va a dar origen a la placenta y me va a dar origen al cordón umbilical, mientras que el trofoblasto me va a dar origen tal cual al ser humano. Ahora, para que este ser humano se forme, va a seguir dividiéndose. Así es, el proceso no es tan simple desde que íbamos a nacer. Para dividirse, vamos a tener que este trofoblasto se va a dividir primero en algo que llamamos disco bilaminar. Eventualmente, este disco bilaminar se va a convertir en un disco trilaminar. Y estas tres capas van a darnos origen a todo lo que incluye a la persona. ¿Y puede salir algo mal? Claro que sí. Pero no es el punto del día de hoy. En este disco trilaminar, que va a recibir el nombre de
ectodermo, mesodermo y endodermo vamos a tener origen a distintas cosas de nuestro cuerpo. Un ejemplo es, el ectodermo me va a dar origen a nuestra piel, al esmalte de los dientes, al ojo, al oído, al cabello, a las uñas, literalmente todo lo que está por fuera. Mientras que el mesodermo me va a dar origen a lo que es el hueso, el músculo, el cartílago, al corazón, a los vasos sanguíneos, al riñón y a muchos otros órganos. Y el endodermo me va a dar origen al recubrimiento de la mucosa gástrica, al recubrimiento del aparato respiratorio y asimismo me va a dar origen a los vasos sanguíneos y de aquí se va a dar origen también a lo que es las gónadas, al ovario y al testículo. Una pequeña acotación que se me estaba olvidando es que para que tengamos origen a estos gametos, a estas células germinales primordiales, no sabemos que vienen cada uno de distintos órganos. Sin embargo, la mujer nace con sus óvulos, nace con aproximadamente 1 millón de ovocitos cuando es pequeña, de los cuales no va a ocupar todos y se van a ir algunos atrofiando conforme crecemos. Y de los hombres se van a empezar a formar los espermatozoides hasta la adolescencia y sufren un recambio cada mes. Una vez cerrado el paréntesis, continuemos. Entonces tenemos nuestro disco trilaminar. Este disco me va a dar origen a todo lo que va a ser un ser humano. Y para esto vamos a tener dos periodos, un periodo embrionario y un periodo fetal. El periodo embrionario comprende de 8 semanas, mientras que el periodo fetal comprende de la 9ª semana a la semana número 40 del embarazo o hasta que éste concluya. En el periodo embrionario normalmente el ser humano ya está formado completamente, y lo único que va a hacer el resto del embarazo es madurar los órganos. Todos los órganos, como les mencionaba, vienen de este disco y hagan de cuenta que se forman de pequeñas bolitas que eventualmente van creciendo y cada aparato y sistema tiene su origen y su manera de formarse. En este caso, y como sabemos que hay a veces un gran debate entre ¿cuándo comienza la vida? ¿El ser humano es ser humano hasta la semana número 12? Voy a mencionar algunos puntos específicos de algunas semanas de lo que ocurre en estos periodos hasta la semana 12, porque el ser humano es ser humano desde la concepción. Y otra de las cosas que también a veces está en esta polémica es que los humanitos se comienzan a tener un latido cardíaco desde el día 21. Como les mencionaba, el corazón también se comienza a formar de este disco y comienza a latir en el día 21, pero termina de madurar a lo largo de todo el periodo fetal. Ahora, a la 4ª semana generalmente vamos a tener la formación del sistema nervioso central. Como les mencionaba, esto es un disco tal cual, así se le denomina porque se ha visto como aplanado, y hagan de cuenta que este disco se comienza a doblar. Y a esto le llamamos nosotros tubo neural y es lo que me va a generar la formación o me va a hacer la señalización para que se forme el ser humano. Este tubo eventualmente se va a doblar y es cuando tenemos el embrión, que hay muchos que le denominan o dicen es que parece un renacuajo. Así se ve en las fotos. Aquí les dejo una. Ahora, en este periodo que se forma a través de la 4ª semana el tubo neural y es cuando comienza la señalización para que comience a formarse todo. Si comienza la fábrica a trabajar. Y aquí vamos a tener también en la 5ª semana, que ya se dobló, como les mencionaba, tiene el aspecto de un renacuajo, comienza a crecer la cabeza. Es normalmente, si vemos los niños pequeños, lo que tienen más grande es la cabeza. La cabeza en este periodo va a crecer de manera acelerada. En la 6ª semana vamos a tener que comienzan a crecer las extremidades superiores, es decir, ya no parece solamente un renacuajito, sino que comienzan a crecer las manitas. Y nosotros, si vemos en las fotos, tienen una pequeña colita. Esta colita va a comenzar a involucionar y de aquí mismo, a finales de la 6ª semana, principios de la 7ª semana, van a comenzar a crecer las piernitas. En la 7ª semana se va a comenzar a formar lo que son los deditos. Estos se forman, hagan de cuenta que nosotros le denominamos rayos digitales, o sea, está como una manopla y de momento se comienza a ver lo que va a ser la manita. Y eventualmente se comienza a señalizar para que se formen los dedos. Pero estas no se van a separar hasta aproximadamente la 8ª o la 9ª semana y lo mismo ocurre tanto en manitas como en pies. Ahora, a la 8ª semana se menciona, o la característica más importante es que ya tiene características humanas. Y entre la semana 9 a 12 el producto o el bebito comienza a crecer de manera cefalocaudal
se comienzan a formar termina la formación de los genitales y nuevamente recuerden lo que les mencioné de genotipo y fenotipo, aquí lo vamos a tomar. Los genitales cuando se forman del hombre y de la mujer, como provienen ambos de la misma capa del disco trilaminar, se ven iguales por fuera. Dejo una foto. Cuando se forman y se ven tan iguales, a veces es como... Por eso no es tan fácil cuando dicen, ay, ¿qué va a ser? No es tan fácil distinguirlo de momento y se espera. Pero al mismo tiempo que se está formando por fuera, se está formando por dentro. Generalmente a la 5ª semana de vida se comienzan a formar los genitales. Los genitales, como muchas partes de nuestro cuerpo, necesitan de hormonas para poder formarse, para poder tener el receptor. Estas hormonas, porque todos tenemos tanto hormonas femeninas como masculinas, van a trabajar un poquito más a la que les toca, dependiendo del cariotipo que se dio o del genotipo sexual que tenemos. Pero se ha visto que no se conoce el por qué. Existe un cariotipo y por algún extraño motivo el cuerpo no recibe la señalización adecuada y entonces no se genera esta diferenciación tanto a nivel externo como a nivel interno. Normalmente lo que ocurre es que cuando tenemos una configuración XX, esta vesícula, llamémoslo así, esta corteza primitiva, me tiene que evolucionar hacia formar un ovario y junto con el ovario formarme un útero. Y si tienes una configuración XY, esta corteza primitiva me tiene que formar testículos. Pero cuando no recibe la señal adecuada, no hay alguien que le diga, hey tú, fórmate en esto, se queda como en el limbo y no se forma. Entonces la parte externa no encuentra pues qué configuración tiene y queda en ese limbo. A este tipo de alteraciones se les denominan hiperplasia suprarrenal, congénita y síndrome androgenital. Junto con estos existen otras características, otros síndromes. Estos han sido los más relevantes y son relevantes y se han dado cuenta que ocurren por la deficiencia de una enzima. Una enzima nuevamente es como el jefe que le dice ve y haz esto y por algún extraño motivo no existe. Y esta enzima es relevante y hemos escuchado si han tenido pequeños recién nacidos cerca de ustedes de el tamiz neonatal. El tamiz neonatal me mide cierta cantidad de enzimas y me permite saber que el pequeño está bien. Este tamiz se viene haciendo desde aproximadamente el 2003 o el 2004 y con él puedo descartar hasta 800 enfermedades. Generalmente en sector público se hace el básico que solo me permite detectar 6 enfermedades, entre ellas la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me doy cuenta que está esta deficiencia de enzima, lo primero que tengo que hacer es determinar por un cariotipo que tengo y posteriormente hacer que el cuerpo tenga una correlación con este cariotipo. Sin embargo, actualmente sabemos que se está queriendo quitar el tamiz neonatal. Para nosotras era importante hablar desde esta parte del desarrollo humano. Específicamente yo tengo un poquito la inquietud, como lo mencioné desde que me di cuenta que dentro de las múltiples alteraciones que puede haber en el desarrollo de una persona, literalmente les mostré, tengo 2 libros para que puede salir mal todo y puedo tener malformaciones desde un síndrome de Prader-Willi, puedo tener desde un síndrome de Turner, una gastrosquisis, una fístula gastroesofágica, un ano imperforado, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de estas también existe una alteración en la que mi genotipo y mi fenotipo no coinciden. Y no coinciden no porque yo lo haya decidido así, sino no coinciden porque hubo una alteración en esta formación de este periodo. ¿Por qué? Porque mi genotipo es dependiente de hormonas y de enzimas, que son los que les dicen, hey tú, configúrate a esto. Y si no tengo un jefe que me diga configúrate a esto, queda como perdido. Y no es nada más como imaginativo, sino que existe un nombre que se le llama hiperplasia suprarrenal congénita y síndrome androgenital. Y algo que se me quedó muy grabado del congreso en el que acudí y nos contaban, nos decían, son personas que tienen la configuración de su genotipo, que toda la vida se han comportado acorde a su genotipo, pero fenotípicamente no coinciden. Y cuando buscas hacer los estudios y te das cuenta de eso, es como, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo lo ayudo? Porque el impacto social es muy fuerte.
Y esto no se queda en la parte romántica, sino que tenemos manera de darnos cuenta desde que son pequeñitos. Normalmente cuando recibimos un recién nacido se les hacen 3 tamices. Se les hace un tamiz auditivo, un tamiz visual y un tamiz metabólico. Dentro del tamiz metabólico normalmente puedo detectar hasta 800 enfermedades. Sin embargo, en el sector público únicamente se realiza para 6. Y dentro de estas 6 enfermedades se realiza para la detección de hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Esto qué quiere decir? Que yo me doy cuenta que algo no se formó adecuadamente en ese periodo y tengo manera de ayudarle al cuerpo a que se forme acorde a su genotipo. Y es una herramienta que actualmente tenemos, si bien en nuestro país la quieren quitar, podemos también ayudar a estas personas a que si conoces a un recién nacido, esta es la importancia del tamiz. Y también esta parte de existe un debate entre cuándo inicia la vida. La realidad es que la vida inicia desde la concepción. Y nosotros podemos querer debatirlo, que decir a las 11 semanas y 6 días no es un ser humano y a las 12 semanas ya lo es. La realidad es que no siempre lo ha sido. Nosotros le damos distintos nombres para el estudio, como les decía, para la parte del estudio embriológico. Sin embargo, ha sido ser humano desde siempre. Tan es así que es una de las materias que nosotros llevamos en los primeros semestres para conocer cómo se forma alguien. No aparecemos por generación espontánea, ni desde el principio es un bebito. Pasamos por un proceso para formarnos. Y nosotros tenemos que saber también si algo no se formó adecuadamente, en dónde falló, qué más me puedo formar, porque como les decía, todo viene como unido y si algo no está formado adecuadamente, muy probablemente tengo otra alteración, y cómo ayudarle a la persona a tener una mejor calidad de vida. Lo más importante siempre va a ser la dignidad de la persona, y lo más importante siempre va a ser que lo sepamos ver como hijos de Dios y sepamos también dar ese testimonio como creyentes de decir eres amado y eres formado desde el principio, y que no nos mintamos. Podemos querer decir y querer tapar el sol con un dedo, pero como les dije, puedes cambiar el fenotipo, pero nunca vas a cambiar tu genotipo. Y puedes decir que no tiene vida, y diría Copérnico, y sin embargo se mueve. Así en este caso, puedes decirme que no tiene vida, que es como un montón de células, todos lo somos, pero sin embargo tiene vida. Muchas gracias por escuchar y por llegar hasta aquí. Chao.